Soy José María Andrés Quintana, soy ingeniero agrónomo, soy de la provincia de Valladolid y trabajo trabajo con funcionarios en la Junta de Castilla y León, pero a su vez tenemos una agricultura familiar de la cual he tenido suerte de hacerme cargo, principalmente zona cerealista y bueno, no me acabo de convencer, pues nosotros ya hemos tenido superficie que hemos ido vendiendo, total, bueno, pues ahora tenemos poca superficie y entonces quería llevar a cabo una plantación de algún cultivo permanente. Estoy en Ribera del Duero, la plantación permanente más extendida es el viñedo. En su día no empecé con el viñedo cuando empezó a despuntar la denominación y años después dije, ¿qué puedo plantar? Y entre almendro, pistacho y olivar, pues me decidí por el olivar, del cual me declaro, aunque lleve poquito tiempo, porque mis primeros olivos son plantados en 2007, me declaro un enamorado y cada día más. Pues soy un principiante, por supuesto, estoy aprendiendo a base de ensayo-error, como digo yo. Pero lo que sí que tenía claro es que el olivar lo quería poner para hacer yo mi propio aceite de oliva. Claro, llegado el momento de recoger la aceituna y poder hacer el aceite de oliva, me encontraba con una deficiencia de formación. Y bueno, afortunadamente di con la Escuela Superior del Aceite de Oliva de SAO, aquí en Valencia. Y gracias a Dios, pues que funcionan, que trabajan muy bien, que dan todo tipo de facilidades y sobre todo que nos dan una formación muy, muy buena para poder solventar las inquietudes que en este caso tengo en estos momentos de poder realizar mi aceite de oliva. Con ellos hice el curso de maestro de almazara, creo que hace un año o dos, y ahora estoy haciendo el curso de catador técnico leícola, lo cual, vamos, me ha encantado. Vengo de zona de vinos, ya digo, algo de cata de vinos he tocado, pero la cata de aceite he descubierto que me apasiona, es un mundo a descubrir. Creo que se tiene que potenciar más y en base a eso, pues bueno, hay que trabajar para poner, yo creo que el aceite en un punto de calidad más alto del que ahora mismo tiene. Creo que se está trabajando en las zonas oleícolas ya bastante bien, buscando ese punto de calidad. Creo que queda mucho trabajo por hacer y bueno, gracias a eso, a la formación, pues con este caso a través de SAO, pues estamos consiguiendo, en mi caso por lo menos, que soy principiante, hacer cada vez mejor el aceite de oliva. La formación online me ha parecido en mi caso, vamos, muy beneficiosa, porque si no, no hubiese tenido forma de aprender conocimientos acerca del tema del aceite de oliva y pues sobre todo de la cata, que es el último curso que estoy viajando. Y lo considero fundamental para personas, en este caso como yo, que estoy lejos del centro formador, que poder formarme y poder acceder a esa información. El campus es muy intuitivo, muy fácil de trabajar en él, vamos, de encontrar las cosas, de moverte por él, de bueno, realizar las tareas, de descargar la documentación. Al final, bueno, pues es muy intuitivo y nada, y es fácil. Me llevo la formación en el arranque para seguir formándome cada vez más y sobre todo ir perfeccionando o trabajando en este caso. Hago mi propio aceite de oliva, en este caso se llama Acu Oliva. La idea es eso, el ir haciendo cada vez mejor las cosas, aprendiendo, como en este caso en la visita formativa que tenemos en el curso, pues de otros maestros, sobre todo que ellos tienen mucha más experiencia y que controlan más del tema.